Les vamos a presentar a continuación una entrevista con un especialista en energía, un especialista en el campo de la arquitectura sustentable. Es el arquitecto Alfonso Reyes Garza y quisimos interrogarlo de una manera pues leve, de una manera un tanto ligera, respecto a las posibles consecuencias de un conflicto como el que se vive en estos momentos entre pues los países del Báltico y Europa, esta confrontación que se ha concentrado entre Rusia y Ucrania, pues tiene también un sentido energético. Y por eso quisimos platicar con el arquitecto Alfonso Reyes Garza. ¿Cómo es que la guerra Rusia-Ucrania nos tendría que obligar a recontextualizar la cuestión energética a nivel global? Pues mira, primero que nada quiero ser un poco claro en el sentido de que pues es un tema muy complejo en donde hay muchas aristas, muchas formas de verlo. Y bueno, expresaré mi humilde opinión dentro de todo esto y de acuerdo a lo que un poco hemos analizado. Pues mira, algo que creo que pone en la mira ahora sí, ahora sí que del mundo, un tema importante es la soberanía energética, que pues empieza a tener un aspecto pues, realmente importante dentro de todo esto, porque más adelante hablaremos un poco más a fondo, pero hay ciertas dependencias, dado la globalización que existe en esta región, que hacen que haya toda esta dependencia entre ambas naciones y se genera todo un tema, un problema bastante serio en ese sentido. Entonces, Rusia, como sabemos, es un productor muy fuerte de gas. Entonces, la Unión Europea depende mucho de todo este gas. Entonces, esa codependencia es lo que está más o menos en juego. Y es algo que nos debe de poner, ahora sí que en alerta, yo pienso, a todos los demás países, empezar a revalorar cuál es la soberanía que tenemos o cómo podemos hacer frente ante un mundo globalizado, pues con todos estos temas que están en la mesa y sobre todo el energético y pues una guerra en medio, ¿verdad? Alemania, a pesar de contar con un poderío económico legendario y con una pues, gran fuerza en materia de producción tecnológica, es prácticamente inerme en relación con la producción de gas. O sea que si se cierran las puertas de Rusia, la que queda aislada no es Rusia, es Alemania, y con esa puerta, pues la mayor parte de las puertas de Europa. ¿Cómo se observa esta dependencia en términos de posible negociación, en términos de posible avance de una solución pacífica por razones de conveniencia energética? Que todo este tema energético como que no está sujeto a los vaivenes de las sanciones y cosas que están imponiendo los países europeos hacia Rusia, porque, bueno, pues existe una dependencia ahí. Tú lo acabas de decir, Alemania, por ejemplo, Italia también. Creo que los países menos codependientes, o sea, conforme te vas alejando, se van haciendo menos. Alemania tiene un problema muy fuerte que no puede procesar el gas licuado, entonces esto no le permite mucho separarse de eso. Yo creo que es una de las naciones que serían las más afectadas por esto. Hay que poner en contexto de que Rusia tiene varios canales de distribución, pero dentro de ellos
Los más fuertes tienen que ver, son los que pasan por Ucrania, Turquía, luego también por el mar, pero básicamente el consumidor más fuerte que tienen es Alemania. Entonces, y Alemania, pues como decía yo también ahorita, no tiene manera de procesar el gas licuado para gasificarlo, entonces no tiene instalaciones, entonces depende mucho de este tipo de infraestructura. Otro tema importante dentro de esto es que este tipo de naciones utilizan mucho, y fíjate, aquí voy a hacer un paréntesis, lo que son calderas y equipos. Tú sabes, allá las temperaturas son muy diferentes acá, entonces hacer los calefactar los espacios de casas, edificios, etcétera, mayormente se hace a través de equipos como calderas que utilizan gas. Por eso el gas allá es todo un tema mucho más fuerte que aquí, que allá hay que calentar los edificios. Y Alemania pues es uno de los países más críticos y que tiene una dependencia más fuerte en cuanto a todo este tema. Y pues aparte de eso, otro que no pueden enviarle así nada más, ¿cómo se llama? Gas licuado y procesarlo y a lo mejor cortarle la válvula con Rusia. Sin embargo, hay otro tema también bien importante en todo esto, que a lo mejor que hay que ponerlo dentro de todo este contexto. Rusia también no tiene tantos compradores, por así decirlo, ni canales para vender su gas. Entonces, ahí hay una dualidad de las cosas que no es muy fácil romperla. Y yo creo que por eso está en medio de la guerra y de todas formas no se han roto estas relaciones. No es tan fácil, porque tanto Rusia no le conviene dejar de suministrar gas, como a los demás países no les conviene que deje de suministrar gas. Entonces, bueno, pues esto al menos hasta lo que he escuchado ahorita no ha sido un tema que esté en medio de la negociación de las cosas hasta ahora. ¿Qué tipo de reflejos se pueden esperar hacia América Latina en relación con la variación de los precios del petróleo, de los energéticos en general, en México, por ejemplo? Invariablemente va a pegar en algo. ¿Cuánto? No, eso ahora sí depende mucho de lo que vaya a suceder. Pues imagínate, si se llega de repente a hacer esos cortes, pues obviamente esto va pues a generar demandas de la Unión Europea, de otros países, y eleva los precios. Pues está preparado el país con ciertas reservas y todo, y no solo reservas de gas, sino que muchas plantas, porque el gas se utiliza también para generar energía o como gas para calentar hogares, para cocinar, etcétera, muchas cosas. Entonces, hay muchas plantas que pueden pasar de los combustibles, de utilizar gas a otro tipo de combustibles como combustóleo, y México tiene plantas que pueden hacer esas reconversiones en el dado caso de que se vuelva esto una cosa fuera de serie en cuanto a precios. Tengo entendido que hay partes en Europa que ya el gas ha subido hasta un 40%, cantidades así, o sea, dado el conflicto que hay, y ni siquiera es porque le hayan cerrado la llave, pero se vuelve todo un tema de especulaciones en bolsas y en muchas otras cosas que esto origina que se vayan para arriba. Yo espero que a México no nos llegue tan fuerte, ojalá, porque pues esto obviamente luego el día de mañana tiene que ver con temas inflacionarios, en fin, con otra serie de cosas que espero que no sea el caso de nosotros, que por aquí las cosas estén más tranquilas, pero sí lo que leía, por ejemplo, en Europa sí la están pasando un poco difícil en ese sentido, porque sí es al ser tan fuerte la dependencia que tienen ellos, bueno, pues ese es el problema por lo cual al estar amenazado todo este suministro, pues obviamente se va para arriba los costos y todo. Y luego de ahí seguramente, digo, y yo no sé hasta qué punto todo esto después ayudar un poco a México en un cierto plazo, porque a lo mejor
esa desestabilización en otros lugares que aquí no la tendríamos al mismo nivel puede hacer que la moneda de aquí pues tenga a lo mejor un poquito más de relevancia frente al euro y cosas de ese tipo, y entonces al final del día a lo mejor no es algo que nos afecte tanto en cierta medida como lo pensamos. Realmente a quienes sí afecta son a los que están ahí cerca, ¿no? Ahí es en donde creo que el golpe va a estar más fuerte. Sin embargo, pues bueno, pues esperemos que al final del día las cosas se detengan y haya por ahí pues la cordura para parar las cosas, el problema que está, y no nos afecte al menos a nosotros pues ahora sí, hablando de nosotros, estamos hablando con todos los que estamos de este lado del charco, por así decirlo. Arquitecto Alfonso Reyes Garza, muchísimas gracias por esta entrevista en un tema que está en absoluto movimiento, en el que las variables no solo son complejas, sino que algunas de ellas son muy opacas, pero en el que también tenemos todos que hacer un esfuerzo por ver si existe pues una luz al final del túnel, una luz que se esté asomando por allí. Muchísimas gracias,